En 1950, México estaba viviendo uno de esos momentos que después se recuerdan como una época dorada, aunque en ese instante nadie lo veía todavía con esa claridad. El país se encontraba en una etapa de crecimiento urbano, de optimismo modernizador y de confianza en los grandes medios de comunicación. Las ciudades, sobre todo la capital, se expandían con rapidez. El cine mexicano seguía dominando las pantallas. La radio continuaba siendo la gran compañera de la vida cotidiana. La música popular sonaba por todas partes y, casi de repente, comenzaba a asomarse un invento que cambiaría todo: la televisión. 1950 fue, en muchos sentidos, un año de plenitud, pero también de transición. Fue el momento en que México seguía siendo profundamente radiofónico y cinematográfico, al mismo tiempo que daba sus primeros pasos hacia una nueva cultura de pantalla doméstica. El cine era, sin duda, uno de los grandes centros de la vida cultural mexicana. Para 1950, la llamada época de oro seguía produciendo estrellas, historias y canciones que se quedaban en la memoria colectiva. La industria estaba todavía en un punto de enorme actividad. La producción mexicana pasó de 57 películas en 1947 a 124 en 1950, una cifra que deja ver con claridad la fuerza que tenía el sector. No se trataba solo de unas cuantas obras célebres, sino de una producción intensísima, con comedias, melodramas, películas de cabaret, cine ranchero, historias urbanas, aventuras, musicales y dramas familiares. El público mexicano iba al cine como parte de su rutina emocional, para reír, llorar, enamorarse de una estrella, escuchar canciones nuevas o ver reflejada una imagen del país. Y dentro de ese universo de películas, 1950 dejó varios títulos esenciales. Uno de los más importantes fue Los Olvidados, de Luis Buñuel. Mientras el cine mexicano seguía entregando comedias y melodramas muy populares, también era capaz de producir una obra feroz, amarga y socialmente incómoda. Y el panorama era todavía más amplio. Las listas de películas mexicanas de 1950 muestran una cartelera extraordinariamente variada. En ese mismo año se estrenaron cintas como Aventurera, Doña Diabla, El hombre sin rostro, Cabaret Shanghái, Azares para tu boda, Sobre las olas, Rosauro Castro, Al son del mambo, también de Dolor se canta, La liga de las muchachas, Las dos huérfanas, Nosotras las taquígrafas y El suavecito, entre muchas otras. Solo con ver esos títulos se puede sentir la diversidad de tonos y mundos: el cabaret, la provincia, la comedia, el crimen, el melodrama, la música, el drama histórico y la vida popular urbana. 1950 fue un año en el que el cine mexicano parecía poder contarlo todo. Eso también significaba que las grandes estrellas estaban en plena actividad. Las más populares estaban sobre todo en tres mundos que se cruzaban entre sí: el cine, la radio y la música. Muchas de ellas hacían varias cosas al mismo tiempo. Filmaban películas, grababan canciones, cantaban en la radio y se presentaban en teatros o centros nocturnos. Ese año seguía en pleno auge la época de oro del cine mexicano, con una producción muy alta, y al mismo tiempo la canción popular mexicana vivía uno de sus momentos más fuertes. Pedro Infante era sin duda una de las figuras más queridas y visibles del país. En 1950 apareció en películas como Sobre las olas, también de Dolor se canta, y No desearás la mujer de tu hijo, lo que muestra que seguía dominando la pantalla grande. Al mismo tiempo, su voz estaba entre las más escuchadas del año, con canciones como El gavilán pollero y Amorcito corazón, que figuran entre los grandes éxitos de ese periodo en México. Es decir, Pedro no era solo un actor popular. En 1950 era también uno de los cantantes más fuertes del país. Otro nombre gigantesco era Jorge Negrete, aunque en 1950 ya estaba más cerca de la etapa final de su carrera. Seguía siendo uno de los grandes ídolos de la canción ranchera y del cine nacional, y su prestigio seguía intacto como una de las voces más representativas del charro cantor.
Para entonces, su imagen pública ya estaba completamente consolidada como símbolo de elegancia, orgullo nacional y música ranchera. Cantinflas seguía siendo una de las mayores figuras cómicas de México y de toda Hispanoamérica. En 1950 estrenó El Portero. En esos años ya era una superestrella del cine mexicano. También estaba Germán Valdés Tintán, uno de los rostros más fuertes de la comedia popular y del cine urbano. En 1950, participó en películas como Sinbad el Mareado y La Marca del Zorrillo, lo que muestra que seguía siendo uno de los actores más activos y taquilleros. Tintán representaba otro tipo de estrella, más moderna, más callejera y más ligada al humor pachuco y a la cultura urbana. En el cine dramático masculino, Arturo de Córdoba seguía siendo uno de los nombres más importantes. En la filmografía mexicana de 1950, aparece en El hombre sin rostro, lo que confirma su fuerza como galán dramático y actor de personajes intensos. A diferencia de Pedro Infante o Tintán, su prestigio se apoyaba más en el melodrama serio y en una presencia más sobria y elegante. Entre las mujeres, María Félix seguía siendo una de las grandes divas absolutas del cine mexicano. En 1950, protagonizó Doña Diabla, y ya para entonces su nombre era sinónimo de glamour, fuerza y personalidad dominante en pantalla. No era solo una actriz famosa, era una figura mítica del cine mexicano, y en 1950 seguía estando entre las más importantes del país. Ninón Sevilla era otra de las grandes estrellas del momento, especialmente por el auge del cine de rumberas. En esos años era una de las mujeres más impactantes del cine mexicano. Sara García seguía siendo una presencia enorme en el cine mexicano. En 1950, apareció en títulos como Mi preferida, y ya era plenamente reconocida como la abuelita de México. Su popularidad era distinta a la de las grandes divas o rumberas. Estaba basada en el cariño del público y en su capacidad de representar figuras maternales, abuelas, mujeres fuertes de familia y personajes entrañables. En la música, además de Pedro Infante, estaba también Benny Moré, que en 1950 figuró entre los grandes éxitos con La Múcura, acompañado por la orquesta de Pérez Prado. Eso refleja el peso enorme que tenían en México los ritmos tropicales y el mambo. La música popular de ese año no era solo ranchera o bolero, también era música bailable y caribeña. Y si hablamos de baile y ritmo, Damaso Pérez Prado era una figura decisiva. En 1950, Qué rico mambo estaba entre las canciones más populares, lo que confirma que el mambo vivía uno de sus momentos de mayor fuerza en México. Pérez Prado era una estrella enorme de la música de salón, de la noche capitalina y del sonido moderno que dominaba los centros nocturnos y la radio. María Victoria también estaba entre las voces más populares del momento. En los listados de canciones exitosas de 1950 aparece con Soy feliz, acompañada por la orquesta de Luis Arcaraz. Ella representaba muy bien el cruce entre canción popular, radio, cine y espectáculo nocturno. Su presencia era fuerte tanto por su voz como por su personalidad artística. Un caso especialmente importante en 1950 fue José Alfredo Jiménez. Ese año todavía no era la leyenda total en la que se convertiría después, pero justamente en 1950 comenzó a despegar de manera decisiva gracias a Yo, canción que aparece entre los grandes éxitos del periodo en la versión de Andrés Huesca y sus costeños. También hay que mencionar a Trío Los Panchos, que seguían siendo una de las agrupaciones más famosas en el terreno del bolero. La lista de las 10 canciones más populares del año fueron Pobre Corazón, Viajera, Tú Solo Tú, Quinto Patio, Qué Rico Mambo, Soy Feliz, La Múcura, Yo, El Gavilán Pollero y Amorcito Corazón. Solamente con esos títulos ya se puede sentir el mosaico musical del momento. Ranchera, mambo, canción urbana, bolero, música orquestal, canción tropical. No había un solo México sonoro, sino muchos, mezclados en una misma época.
Pero el cine no vivía solo en los estudios ni en la pantalla. Vivía también en las salas. Y 1950 fue un año importante para la experiencia de ir al cine en la Ciudad de México. En ese año se inauguró el Cine Roble, sobre Paseo de la Reforma. Abrió sus puertas en 1950 como parte del edificio del mismo nombre, en Reforma 133. Se recuerda como una de las salas más grandes y elegantes de la ciudad. En una época en la que ir al cine era una ceremonia social, inaugurar una sala así no era un detalle menor. Era una afirmación de la importancia del espectáculo cinematográfico en la vida moderna de la capital. El cine era lujo, encuentro, moda y rutina. Era una forma de salir a la ciudad. Pedro Infante fue una de las voces más visibles de ese año. Pedro no era solo un actor querido, sino también una máquina de emociones nacionales. Podía cantar con ternura, con dolor, con picardía o con bravura. Y todo eso se integraba a una imagen pública que el cine reforzaba constantemente. Su enorme presencia en la lista de éxitos de 1950 muestra que en México la música y el cine estaban completamente entrelazados. Una canción podía volverse famosa en la radio, en los discos y también en la pantalla. La radio seguía siendo el medio central de la vida cotidiana. El aparato de radio estaba en las casas, los negocios, los talleres, las oficinas y en los restaurantes. A través de él se escuchaban canciones, noticias, radionovelas, concursos, transmisiones deportivas y publicidad. La XCW seguía siendo la gran institución del sonido nacional. La Fonoteca Nacional la recuerda como la voz de América Latina. Y, al hablar de la Hora Azul, muestra cómo funcionaba una de sus series emblemáticas. El público enviaba cartas o llamaba por teléfono, y enseguida sonaban las voces de los cantantes de moda. Ese detalle ayuda a imaginar el vínculo emocional entre estación, artistas y audiencia. La radio no era algo lejano, era una conversación continua con el país. Además de la XEW, otras emisoras también tenían un papel muy importante, como la XEQ. Fue clave en el impulso a la carrera de José Alfredo Jiménez a través de Mariano Rivera Conde. La radio mexicana de 1950 ya no era un experimento. Era una industria madura, con estrellas, locutores identificables, programaciones especializadas y un alcance nacional. El capítulo sobre música en la Ciudad de México, incluido por Oxford, señala que algunos de los programas más famosos de aquellos años eran La Hora del Aficionado, Noticiero Carta Blanca y La Hora Azul, todos parte de una cultura radiofónica profundamente instalada en la vida urbana. Y dentro de ese mismo paisaje radiofónico, las radionovelas seguían teniendo un peso enorme. Un caso particularmente notable fue El Derecho de Nacer, que había nacido en Cuba en 1948 y llegó a México en 1950. Su impacto fue tan grande que la radiodifusora se convirtió en la primera emisora de la República en alcanzar cobertura prácticamente nacional. La radio, entonces, no era solamente música. Era también melodrama, suspenso, concursos y compañía. La gente organizaba horarios y rutinas alrededor de sus programas favoritos. Los locutores se volvían voces familiares. Los patrocinadores daban nombre a los noticieros. Las orquestas sonaban en vivo, y los artistas se hacían famosos tanto por lo que cantaban como por la manera en que la radio los acercaba a la intimidad del hogar. En 1950, para entender a México, hay que escuchar el país tanto como verlo. Y justo cuando parecía que la radio y el cine dominaban el panorama sin discusión, llegó la televisión. Ese es, quizá, el gran acontecimiento mediático de 1950. El 31 de agosto de ese año, se inauguró el primer canal comercial de televisión en México, XH, TV Canal 4. Y al día siguiente, el 1 de septiembre se transmitió el informe de gobierno del presidente Miguel Alemán. Distintas referencias coinciden en ese momento como el inicio formal de la televisión comercial mexicana. Fue un acontecimiento enorme porque, por primera vez, la política, el espectáculo y la imagen doméstica comenzaban a unirse en tiempo real dentro del hogar.
Un televisor en ese tiempo costaba alrededor de 2.500 pesos. Una cifra que hoy puede parecer abstracta, pero que en ese momento representaba una verdadera fortuna. Para entenderlo, hay que mirar la realidad del trabajador común. Un obrero ganaba aproximadamente 1,74 pesos por hora, lo que al final del día significaba poco menos de 14 pesos por jornada. Era un ingreso modesto, apenas suficiente para cubrir lo básico: comida, renta, transporte, ropa. La vida cotidiana no dejaba mucho margen para lujos. Si una familia decidía comprar un televisor, tendría que destinar más de 6 meses completos de trabajo, sin gastar en nada más. En la práctica, eso era imposible. No se trataba solo de ahorrar, sino de sobrevivir. Por eso, la televisión no llegó de inmediato a todos los hogares. No era un objeto cotidiano, ni mucho menos indispensable. Era, más bien, un símbolo de modernidad, algo que solo ciertas familias podían permitirse. La televisión no sustituyó de inmediato ni al cine ni a la radio, pero sí inauguró una nueva forma de imaginar el futuro. A partir de 1950, México comenzó a entrar en la modernidad electrónica, con un aparato que prometía llevar el mundo a la sala de la casa. Y aunque muy pocas familias tenían todavía uno de esos receptores, el solo hecho de que existiera un canal operando ya cambiaba el horizonte. De pronto, el país podía pensar en una nueva ventana cultural. No una sala colectiva como el cine, ni una experiencia auditiva como la radio, sino una imagen en movimiento vista desde el espacio doméstico. La Ciudad de México, además, vivía una noche intensa. Desde los años 20 hasta la década de 1960, la capital concentró gran parte de los espectáculos nocturnos del país. Eso, en 1950, significaba cabarets, salones de baile, teatros de revista y centros nocturnos donde se mezclaban políticos, artistas, músicos, empresarios y público popular. Ese ambiente es parte esencial del México de aquel año, porque explica por qué el cine de cabaret, las rumberas y los grandes mambos encontraban tanta resonancia. No nacían en el vacío. Eran la versión cinematográfica de una ciudad que también se entretenía de noche y que vivía la modernidad como música, bebida, luces, elegancia y exceso. Entonces, si uno se detiene a mirar con calma el México de 1950, descubre un país cruzado por varias velocidades al mismo tiempo. Había tradición y modernidad. Había haciendas todavía cercanas en la memoria, pero también periferias urbanas creciendo a un ritmo acelerado. Había canciones rancheras que hablaban de orgullo, abandono y cantina, y al mismo tiempo mambos que invitaban a bailar. Había películas de arrabal y melodramas familiares, pero también una obra ferozmente moderna como Los Olvidados. Había teatros y salas de concierto, pero también grandes cines sobre Reforma. Y de pronto, empezaba también la televisión, como una promesa de futuro. Por eso, 1950 no puede entenderse como un simple año más dentro del calendario. Fue un punto de condensación, un año donde el cine mexicano estaba todavía en su cumbre productiva, donde la radio seguía siendo central en la vida emocional del país, donde la música popular entregaba éxitos que terminarían volviéndose clásicos, donde nuevos autores, como José Alfredo Jiménez, comenzaban a cambiar la canción mexicana, donde la Ciudad de México seguía consolidándose como gran escenario cultural del país, y donde la televisión, todavía tímida, se asomaba por primera vez para transformar la manera en que los mexicanos verían el mundo. Si imaginamos una jornada cualquiera en México en 1950, podríamos pensar en una familia que por la mañana escuchaba la radio mientras se preparaba para el día, en una ciudad donde los puestos de periódicos anunciaban estrenos de cine, en una marquesina iluminada del Cine Roble prometiendo una gran función, en una pareja bailando mambo en un salón de la capital, en un joven compositor tratando de colocar una canción por primera vez, en Ninón Sevilla convertida en mito de arrabal, en Pedro Infante sonando al mismo tiempo en la radio y en el cine, en un locutor leyendo cartas de radioescuchas, en un espectador saliendo conmovido de ver Los Olvidados, y en alguien, quizá por primera vez,
mirando una pequeña pantalla de televisión con la sensación de estar presenciando el futuro. Todo eso cabía en México en 1950. Y tal vez esa sea la mejor manera de resumir ese año. 1950 fue el momento en que México todavía sonaba como radio y se veía como cine, pero comenzaba ya a imaginarse como televisión. Fue un año en el que convivieron la gran industria cinematográfica, la canción popular, la noche urbana, los recintos culturales y los nuevos medios. Fue un México intensamente melodramático, moderno, sonoro y visual. Un México que estaba contando su propia historia en canciones, películas, radionovelas y transmisiones, sin saber todavía que muchas de esas obras terminarían convirtiéndose en la memoria sentimental del país. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios qué otro año te gustaría que recordáramos. Me encantará leerte. Nos vemos muy pronto.